no soy dueño de Naruto ni Perky Jackson y los Olímpicos Pref. 15. Capítulo 13. ¿Quién eres? Next, pido disculpas de antelación por los errores gramaticales y ortográficos de esta historia, agradezco la comprensión y al que no tampoco te obligando a leer esta historia, no quiero ser escritor, simplemente escribo este fic para matar mi aburrimiento y porque siempre quise escribir uno. Lo soy religioso, lo que escribo es solo ficción basada en conocimiento propio o que he sacado de otros mangas libros internet que he leído, no quiero mostrar favoritismo hacia ninguna religión y tampoco quiero desprestigiar otra, como tampoco quiero faltar el respeto hacia gente que encuentra su camino a través de su religión. Si te sientes ofendido por alguna parte de la historia, no es mi intención hacerlo. Respuesta a comentarios anónimo 1. Un año sin actualizar la historia. Llevo alrededor de 3 meses sin actualizar y ya avisé previamente. Darak 23. Pronto sacaremos a Era de las Garras de Zeus, gracias por leer y apoyar mi historia. Dark 29. Suelo pensarme mucho las cosas antes de escribirlas, a veces demasiado XD. Sinceramente, ojalá no fuese yo el escritor y solo ser otro lector más, puede llegar a ser muy agobiante cuando te bloqueas mentalmente y no sabes por dónde tirar, me suele pasar con los principios de los capítulos, no sé cómo abrirlos exactamente y me puedo tirar horas pensando la mejor forma de hacerlo. Gracias por comentar. Las piedras. Juegazo en realidad, pero no solo es por el juego. En Feat, ¿has pensado algo que ni yo lo ha hecho XD? Tranquilo, el hecho de que diga que va a tener un hijo o hija con Amaterasu, no significa que en siguiente capítulo vayamos a tener a un nuevo personaje en la historia, pero SF que lo tendrá. Por cierto, me han gustado tus nombres, mucho en realidad. Sharker 22. Hay puntos en el último capítulo que se volverán relevantes en un futuro, la cosa es notarlos y verlos, que en verdad es fácil. Seraren, ya que si fuese de una pareja solo no sabría por cuál decidirme y eso crearía otro caos mental más para mi XDD, gracias por leer y comentar, espero que te guste este capítulo también. Spaceblood. El panteón griego actualmente va rumbo a su propia destrucción, en el mundo de Perky Jackson. Hasta el punto donde tienen que depender de un semidios para poder salvarse de una destrucción asegurada. Era no es inocente, pero creo que podría haber sido diferente si las circunstancias fueran otras, pero bueno, eso no quita el hecho de todo lo que hizo. Me alegro que te gustase el templo Dude. Tienes razón, yo sé dónde ir a la trama y sé lo que pasar hasta cierto punto, pero en mi opinión, el hecho de leer y poder teorizar sobre lo que pasará en un futuro es muy entretenido para mí y siempre trato de dejar pistas sutiles para que la gente pueda atar cabos e intentar teorizar leas o lo centrado que estés en la lectura bro y como dije, era un capítulo en gran parte relleno sobre lo que pasara. Todo depende de lo bien que con algún otro toque importante. Como el hecho donde Izanagi se ofrece para ir a la guerra contra el panteón griego si Kairos se lo pide, Lia que gente no ha comentado sobre eso, nadie le prestó atención, aunque eso no es lo más importante que dejo caer en ese capítulo, Ronilop. PFF, bastante en realidad, pero bueno, habrán pequeños conflictos entre medias. De Greaduyan. No, Amaterasu y Kairos no mantuvieron contacto alguno mientras este estaba en el panteón nórdico. Creo que en verdad estoy dejando ver personalidad de Amaterasu como bowler fría en asuntos importantes o con la gran mayoría, comprensiva, calculadora y amable con aquellos que le importan y completamente directa, no se anda por las ramas, como cuando entrenó a Naruto por 3 años en la titanomiaquia o actualmente pidiendo un hijo a Naruto XD. Si esa es la impresión que la gente tiene, entonces estoy haciendo un buen trabajo Antaxmorro. No me veo preparado actualmente para escribir un lemon, así que la respuesta es no. Lo siento si esto te molesta. Kusatsunagi. Espero que lo que tengo preparado para Zeus te guste, ya lo tengo más que pensado y cuidado, puede ser o lo más gratificante o demasiado decepcionante. Supongo que cada quien pensara de una forma, a mí personalmente me gusta leer eso. Digo esto porque noto que hay demasiado IP con el castigo de Zeus y todos sabemos cómo funciona el IP Yin Yang León. La escala de poder que te dije no es definitiva, pueden fortalecerse y debilitarse, pero es la actual, más o menos. Con temas de incesto. Bro, estamos en un fic que se basa en mitologfas, el incesto está a la orden del día XD Edward. Mao, no me considero un genio, en verdad creo que soy mediocre a la hora de escribir, pero el hecho de que tú lo hagas es bastante gratificante, muchas gracias.
Tienes permiso de subir la historia a YouTube, con la condición de mencionarme. Muchas gracias por el comentario, ayuda a no solo seguir escribiendo, sino también a esforzarme en escribir lo mejor que pueda. Leandro Balmaceda 078. Una de las razones por las que escribí el capítulo, era para reintroducir a Materazo a la trama y darle un papel más sólido tanto a ella como protagonista como en la relación entre ella y Kairos, junto a algunas otras cosas y relleno. Pero he de decir que realmente disfruté como un niño escribiéndolo. El nombre me ha gustado, la verdad contra más lo pienso más ridículo me parece, me acabo de dar cuenta de que llevo casi un año sin saber qué nombre ponerle XD. Gracias por el apoyo y espero que te gusten los futuros capítulos. Para Evoluciona Lechuzape. Los que esas Bianca lean es esto relacionas mortal que si no ese saber más leyeron, si quien no elas estará libro. Lefdoen con el una el libro, tema relación de deberfas quien y romántica tendrfas estará con el Alkairos, respuesta Aren, a mí prefiero eso, parecer no así te mantenerlo lo es diré más yo, para ya mi emocionante que serfa veáis tanto un como para spoiler me, para que ti veo como la gente especula sobre eso y para vosotros que intentáis averiguar con quién estará Kairos, pero si tanto lo quieres saber, mándame un privado. Gracias por leer y comentar. PM y te lo diré por MR Fanfics y Yajin. Muchas gracias como siempre por comentar bro, literalmente no hay un capítulo que no hayas comentado y no sé cómo agradecerte por el apoyo que me das, lo mínimo que puedo hacer es intentar escribir capítulos que te gusten. Dragón Rojo 122. Gracias por la comprensión bro y por comentar, un placer que te gustase el capítulo anónimo 2. Tienes toda la razón. N/A. Hay gente que pidió un lemon en este capítulo por el final del capítulo anterior, lo siento gente, pero no me veo preparado para escribir un lemon actualmente. Capítulo 13. ¿Quién eres? Años, 1 al estar, no había incomodidad, sentido esto nervios en años, tristeza. Las pero ¿por qué? Sensaciones. ¿Por qué que tenía tenfa es actualmente sensación? No y por paraban que de sentirse apretar a 100 por su una pecho, cosa tan incomodándola, diminuta en su como opinión. Hace. ¿Por qué le preocupaba tanto que dejase de sentir su presencia tan repentinamente? Y, ¿por qué se dirigía casi corriendo a la última ubicación donde lo sintió? Da igual las veces que se lo preguntara a ella misma, da igual las veces que intentó detenerse, sus pies no le hacían caso, su subconsciente chillaba para que lo buscara y eso mismo hizo, sabía que sus hermanos y sobrinos estaban observándolo constantemente mediante ese rubio que, Iris, ella no lo hizo. No le hace falta, podía sentir todo, sabía lo que pasaba si era algo relacionado con su familia, la cosa apareció de repente se fue tan rápido como vino, y cuando dejó de sentir su presencia sus piernas se movieron solas, podía sentir sus ojos húmedos, la sensación de perder algo sumamente importante inundando su pecho, la ansiedad invadiéndola, dificultándole el simple hecho de respirar adecuadamente todos, se agravó cuando llegó al claro. Un silencio antinatura en todo el pehueño claro, no había nadie, pero si lo hubo hace la luna, ha pasado un tiempo, desde que dejó de sentirlo, de poco tiempo, podía sentir la presencia natural por toda la zona bañada por las luz tentó razonar, diciéndose a sí misma que volvería, simplemente volvería, no sabía cómo pero lo sabía, pero pasaron las horas y su ansiedad se volvió cada vez peor, incapaz de soportarlo más, trató de buscarlo ella misma, miró más detenidamente por el claro y no tardó en sentir la fatigante sensación divina en la zona. Igea. Se preguntó mentalmente un hecho de sentir eso no la calmó en absoluto y menos al sentir los rastros de otro ser divino, parecía a la Morias, pero más potente, muchísimos más potente. Sus latidos aumentaron, se lo habían llevado. Se estaba bien. Esto es ridículo pensó con una sonrisa irónica se mostró en su bello rostro, lo conoció ayer y estaba aquí a punto de romperse en llanto por perderlo, pero volvemos a la primera pregunta ¿por qué? ¿Por qué estar haciéndote todo esto por alguien no solo conoció en un día? Fue por el hecho de ayudar a Hera. Por hacerla ese sonrera ella ya era. Por el hecho de no ignorarla como otros semidioses. No sabía por qué, pero sabía que esas no eran las respuestas, perderlo otra vez. Las lágrimas ya no pudieron ser contenidas sabía por qué, pero sabía que esas no eran las respuestas, perderlo otra vez. Otra vez.
Las lágrimas ya no pudieron ser contenidas al entrar en ese tren de pensamientos ridículos. Susurró con una voz cortada: ridículo por el simple hecho de pensar eso por alguien que no había conocido antes, pero ese chico, el rubio con una sonrisa estúpida pero contagiosa, la había hecho sonreír más en un día que en 1000 años de vida. Eso es algo que solo hizo la persona que más ama en su vida, su hermano mayor. Odiaba esto, el hecho de comparar a la gente con otra. Cada uno es como es y nadie es igual a otro, pero no pudo evitarlo. Se sentía a gusto, protegida y lo más importante, en familia. Cuando el rubio la posicionó en sus hombros, sintió como si un trozo de puzzle que perdió hacía miles de años, volvía a encajar en su vida. Cuando pudo sentir cómo el rubio solo trataba de hacerla sonreír, Kwang sin pensarlo 2 veces le ofreció un clavel. Era para ganarse su favor. Da igual las veces que trató de rechazarlo, pero Naruto, el chico que fue elegido por Lady Chaos y reclamado por Gea, le 10 recordaba lo que más amó y ama en su larga vida: Kairos, su hermano mayor, el hermano que desapareció hace más de 7000 años. Esto como lo acaba de hacer el rubio, pasó exactamente lo mismo. En un segundo lo siente y al siguiente deja de existir su presencia, junto a ella corriendo hacia el lugar donde lo sintió por última vez, con el mismo resultado, una enorme presencia divina. Y después de eso, nada. No había nada más que eso, todo el lugar en silencio y nadie por los alrededores. El simple hecho de que la historia se repita le hizo romper en llanto. Se sentó apoyándose en el árbol donde sintió a Naruto y se abrazó a sí misma mientras un torrente de lágrimas saladas salía de sus hermosos ojos rojizos. Regresará. Estia recordó las palabras de Rea que le dijo para consolarla hace años: Kairos tendrá un motivo, solo tenemos que ser pacientes. Unas palabras que la reconfortaron lo suficiente para seguir adelante, pero las lágrimas de Rea junto a una sonrisa triste le hizo saber que no era la única destrozada por la desaparición repentina. Kairos Panteón Shinto, creo que es un poco precipitado. Se pudo escuchar la voz de Naruto, mientras una gota de nerviosismo le salió por la sien y aún mantenía en su regazo a Amaterasu. La respuesta del rubio pareció no gustarle mucho a la pelinegra. El solo hecho de estar fulminando con la mirada al rubio sin siquiera pestañear, solo lo puso más nervioso. ¿Y por qué? Te dije que te quería llevar conmigo, que vendría a por ti y no nos separaríamos más, dijo Naruto recibiendo un leve asentimiento de Amaterasu. No quiero halagarlo más, ya tengo pensado la forma perfecta para que nadie se dé cuenta de tu presencia. Amaterasu se acomodó más aún en el regazo del rubio y acercó su rostro al suyo. ¿Y eso qué tiene que ver?, preguntó mientras miraba fijamente los ojos azules de Naruto. Naruto solo pudo suspirar en medio de derrota mientras cerraba los ojos para tratar de no mantener más contacto visual con Amaterasu, sacando una algo, hace todo lo pequeña sonrisa victoriosa de la pelinegra. Esto sería más difícil de lo que muchos creerían. Después de todo, si la reina quiere mejor que nadie sabía eso de ella, mi panteón no es el mejor actualmente para criar a un niño o niña, dijo Naruto mientras posible para obtenerlo. Volvía a abrir los ojos y mirar fijamente los ojos negros delante de él. Es un completo desastre, añadió a su pesar. Amaterasu pudo notar el dolor del rubio que intentaba ocultar al decir lo último y colocó su mano en la mejilla del rubio y acarició las marcas de entender que no estaba solo. ¿Qué está pasando? Ella ya lo sabía, lo uno sabía casi todo. Después de todo estudió detenidamente bigotes para darle a cada suceso del panteón griego, no por gusto propio, lo hizo por el hombre que ama, para poder apoyarlo y ayudarlo en un futuro que estaba ya cerca. Y preguntó para ayudar al rubio a desahogarse, para hacer que él soltase lo que piensa y no se lo guardase para él, haciéndole más daño de lo que ella quiere. No sé ni por dónde empezar, gruñó el rubio. El hecho de que los hijos son tratados como trofeos, solo se busca el beneficio propio, mandan al matadero a los semidioses para pelear sus guerras. Si no tienes el core en tus venas no vales nada, resopló para seguir hablando cuando pensó en lo último que dijo. Bueno, si eres un titán da igual la sangre que tengas, te mirarán con malos ojos, aunque no tengas nada que ver con la guerra. No creo que sepa lo que le pasó a Rea, pensó Amaterasu al ver que Naruto no actuaba más agresivamente al decir lo último. Tarde o temprano lo descubrirá, volvió a pensar mientras seguía mirando el rubio. Solo tenía una cosa clara, no lo dejaría solo. Naruto siempre estuvo allí cuando Peo estaba, la ayudó con todo que podía, la apoyó incondicionalmente, para lo bueno y para lo malo. Ahora le tocaba a ella apoyar al hombre que ama. Tenfa que cambiar de tema, no es por halagar más todo lo que tiene que saber, es por el hecho de que ella ya sabe por qué vino aquí, una forma de evitar una acción precipitada, de aclarar su mente. Si seguían hablando de ello ahora mismo, solo volvería al punto de partida y aún tenían un tema que aclarar.
Amaterasu acercó aún más su rostro al del rubio, apoyó su frente con la del dos. ¿Y eso qué tiene que ver con lo de tener un hijo? Comento otra vez, no lo tendremos como un trofeo, le enseñaremos nuestros valores, no lo dejaremos crecer, arrogante añadió mientras acariciaba con cariño su mejilla. Y quiero tener un hijo con la persona que más amo. Naruto no puedo evitar sonreír, sé cómo lo hacía ella para calmarlo con solo palabras. No lo sabía, lo disfrutaba, cada segundo con ella era mejor que el anterior. Pero aún hay un problema, se avecina una guerra, dijo, haciendo que Amaterasu separase sus frentes suavemente y levantase levemente pero puedo sentir a Cronos, en el campamento donde están los mestizos, y lo más preocupante en el Olimpo en confusión, no sé, una ceja. Pensó que esto la haría pensar las cosas. Bueno, está equivocado, solo tenías que ver cómo la fina mandíbula se apretaba, un pequeño ceño se fruncía y lo miraba fijamente. Yo empezó a poner nervioso. Otra vez. Después de miles de años, aún era incapaz de entender por completo a las mujeres. ¿Estás diciendo que no me puedo defender contra los que me amenacen mientras estoy embarazada? Gruñó Amaterasu apretando más su cuerpo contra el rubio, por si intentaba huir. Naruto abrió los ojos un poco. ¿Y qué? Preguntó confuso el rubio para después estallar en carcajadas. Más bien sentiría lástima por el que se atreviese a amenazarte, añadió Naruto mientras abrazaba la cintura de Amaterasu, acercándolo más allá, acercó más su rostro al de ella y destrozaría a todo aquel que se atreva a amenazarte, independientemente de tu estado. Terminó con un pequeño beso en los labios de Amaterasu, la cual no pudo hacer otra cosa que sonreír. No quiero que nuestro hijo se críe en una zona de guerra, volvió a decir el rubio mientras se apoyaba. No lo hará, respondió la pelinegra. No me puedo involucrar en algo así. Si quiero evitar una guerra entre panteones, me quedaría con él y lo mantendría alejado de todo eso, comentó mientras apoyaba su pecho con el del rubio para acercarse más a él nuevamente. Naruto intentó hablar de nuevo, pero fue interrumpido por la pelinegra con un beso. No es una pregunta, Kairos. Actualmente Naruto acaba de perder todo argumento contra la pelinegra. Solo pudo resoplar por no estar del todo convencido por todo este tema. Aprovechó y volvió a apoyar su cabeza entre el cuello y el hombro del rubio, disfrutando del olor que emanaba el rubio, algo que por Amaterasu, extraño que pareciese, la conseguía relajar. No estoy diciendo detenerlo ya, solamente te digo que no quiero esperar mucho más, comentó en una voz un poco más fuerte que un susurro. Respeto tu opinión, pero solo quiero tener tu hijo, da igual la situación que nos rodee, no dejaré que nadie se atreva a tocarlo. Naruto solo pudo mirarla por lo que acababa de decir. Tú ganas, contestó el rubio mientras la abrazaba más cerca del panteón griego. Tiempo después, ¿cómo había llegado hasta aquí? Hace menos de una semana, expulsado por notas bajas de su internado, se va a su lugar favorito con su madre y es atacado por un ser que ni siquiera debería de existir. En primer lugar, junto a la aparente muerte de su madre, y se entera de que su padre es en realidad un dios griego. ¿Quién? No lo sabía, por lo visto tendría que reclamarlo o algo así, para saber quién es en realidad su padre. Después sufre un intento de novatada que acabó mal, pero para los campistas veteranos, no saben ni cómo sucedió. En un momento estaban en los váteres y al otro todas las canerlas explotaron, remojando a todos menos a él. Actualmente se encontraba delante de la hoguera principal, donde los campistas clonaban. Ni se acuerda cómo habían llamado a esta acción, por lo visto era una forma de ganarse un favor de los dioses o agradecerles por algo. Bien, llevaba ya 5 minutos delante de la hoguera, no sabía a quién darle un poco de su comida, tampoco es que supiera mucho sobre los dioses griegos, lo poco que sabía era gracias a las películas de Disney que vio de pequeño y algún que otro videojuego. Perky, solo hazlo, comentó una voz de un adolescente rubio que tenía a su lado. El tono de su voz parecía un poco impaciente, pero como culpable llevaba junto a él desde que se posicionó delante de la hoguera. Fue de hecho uno de los que les enseñó la cabaña de Hermes, donde actualmente se estaba quedando a dormir. Luke Castellan, un hijo de Hermes, por lo visto el actual mejor espadachín del campamento, habían tenido un pequeño duelo para ver sus capacidades con la espada, fue derrotado en segundos. ¿Qué esperas de un niño de 13 años que lo más similar que ha agarrado a una espada es un cuchillo para cortar un trozo de carne cocido en un? Esperas de un niño de 13 años que lo más similar que ha agarrado a una espada es un cuchillo para cortar un trozo de carne cocido en un plato. Eso sí, podía sentir una naturaleza rara al estar contacto con el mango de la espada, como si hubiese nacido para esto. En Hermes, pensó el ojiverde. ¿Y cómo no lo había pensado antes?
Con la ayuda de un cuchillo empujó un trozo de carne a la hoguera y procedió a agradecer a Hermes por dejarle dormir en su cabaña. Sus cejas se levantaron un poco sorprendido por el olor que generó el trozo de carne que lanzó hacia la hoguera. Siendo sincero, espero que un olor carne quemada inundase su sentido del olfato, pero no. Tan rápido como lanzó el trozo de carne, un agradable olor dulce junto al crujir de las ramas que avivaban el fuego. Lástima que no durase mucho tiempo. Tan rápido como esa agradable fragancia llegó a su nariz, desapareció, giró su cuello en dirección del rubio que permanecía a su derecha con una sonrisa agradable en su rostro. Parecía que él también se sorprendió la primera vez que vio esto. Esto le seguía pareciendo una locura. Lo aprecias lo que tienes hasta que lo pierdes. Bien, estaba empezando a echar de menos su vida un poco caótica, pero a su vez normal. Podía cenar molestia la gran mayoría del tiempo, pero no sé. Mejor que ser perseguido por un hombre medio toro que mató a su madre. Echaba de menos a su madre, aún tenía la esperanza de que estuviera viva. Naruto se lo había dicho, y aun con sus inseguridades por culpa de tampoco había visto a un nadito minotauro en su vida, tampoco había visto a un ser humano morir como lo hizo su madre. Explotar en polvo dorado no era normal. Por mucho que lo intentase comparar a un medio consciente cuando vio al minotauro deshacerse en un polvo dorado cuando Naruto le destrozó, la verdad es esa, solo con un movimiento lo derrotó. Maldito rubio, encima se vio genial con ese extraño orbe rotante azul en su mano. Por lo cual, todo llegó a una conclusión: Naruto tenía razón. Su madre no era un ser mitológico griego, y verdad. Joder, no estaba muy seguro de cómo responder a eso. Dejando de lado más pensamientos depresivos, se volvió para regresar a la mesa de Hermes, lo cual, como si de un juego del rol se tratase, podía jurar escuchar en su cabeza una alerta de misión. Genial, pensó con sarcasmo. Misión diaria. Encuentra un sitio para come. Dificultad legendaria. Me estoy empezando a volver loco. La mesa de Hermes estaba completamente llena, no cabía ni un simple alfiler. Levanto la mirada para ver a muchos otros campistas de todas las edades cenar sentado en el prado, mientras charlaban con otros como si estuvieran acostumbrados a esta situación. Como también pudo notar las tras 4 enormes mesas backfas, lo suficientemente grandes como para albergar a todos los campistas que estaban sentados en el suelo. ¿Y por qué no se sientan ahí? Se preguntó mentalmente. Sinceramente era una pregunta lógica. ¿Y si hay sitio libre, por qué sentarse en el suelo cuando puedes comer a gusto en una de esas gigantescas mesas? Por lo que, siguiendo su lógica, no tardó mucho en dirigirse a una de esas mesas, sin una específica en mente, simplemente la que más cerca estaba. Y darse cuenta, era observado por Luke, que no sabía lo que estaba haciendo hasta que pudo ver que se dirigía a la mesa que tenía en el centro grabado de una medaluna creciente. La mesa de Artemisa. No perdió el tiempo para detenerlo. No puedes sentarte ahí, comentó Luke mientras era observado por un Perky con una expresión confusa. ¿Por qué? Quiero decir, no es como si estuviese ocupado ni nada, es como con las cabañas, respondió tranquilamente. Solo puedes sentarte si eres reclamado o tienes permisos de la deidad a la que le pertenece la mesa. Continuo. Parece enfadado. Aunque no lo parezca, Perky era bueno leyendo a las personas hasta cierto punto. Después de recibir las burlas de los otros nifos en casi todos los colegios o internados que había estado, tuvo que aprender esto por la fuerza. Si te dejabas engañar por una sonrisa agradablemente falsa, te acabarías comiendo una broma de mal gusto con el objetivo de ser el hazmerreír de todos los que te rodean. Tampoco le dio muchas vueltas a este asunto. Después de todo, él también estaba disgustado con todo esto de lugares exclusivos simplemente para poder comer, sentado en una mesa, sin darse cuenta de que estaban siendo observados por algunos de los campistas que habían visto las acciones de Perky. Algunos de ellos estaban a punto de detener ellos mismos a Perky, otros simplemente se burlaban de él junto a los que estaban sentados a su lado por la estupidez. El ojiverde, de todas las mesas vacías, eligió la de Artemisa. Y peor aún, siendo un hombre, fue una acción suicida, casi como mirar lujuriosamente a Perséfone delante de Hades. En cualquier de los dos casos, solo la muerte te espera. Perky, se escuchó la voz ronca de un hombre que hizo a todos los campistas mirar en su dirección, incluyendo a Perky. Cuando levantó la mirada, vio al señor Brunner, que le hacía un gesto con la mano para que se acerque a él con una sonrisa amable en su rostro. Hay algunas cosas que eres incapaz de acostumbrarte a ellas con rapidez. Pues la apariencia de Quirón era una de esas cosas. Pasó de un profesor de historia en silla de ruedas a un ser de alrededor de 2 metros y con la parte inferior de su cuerpo de un caballo.
Oliver, eso era un fuerte recordatorio que todo lo que había escuchado y visto hasta la última semana no era una broma de mal gusto. Sin perder más tiempo, se dirigió hacia donde estaba Quirón, despidiéndose de Luke antes de partir. Se sentía como un mono de feria, todos observándole fijamente. No pudo evitar encogerse un poco por ese ser el centro de atención. Por lo menos el hecho de notar miradas de complicidad, lo calmó lo suficiente para no enterrarse 5 metros bajo tierra. ¿Y cómo has estado? Volvió a escuchar la voz del señor Brunner mientras le ofrecía un asiento justo delante de bien, seres mitológicos, dioses. Nada nuevo, respondió Perseo con sarcasmo notable, ganándose una mirada triste de Quirón. Después de todo conocía a Perky lo suficiente para saber que escondía muchos sentimientos con comentarios sarcásticos, para ahorrarse la lástima de los demás. Sé que esto puede ser difícil de sobrellevar, dijo el medio caballo con una voz suave, para consolar a Perky, pero es la realidad. Eres el hijo de un dios griego. Aunque intentes buscarle lógica, nada va a cambiar. Ese no es problema, señor. Se detuvo para corregirse Quirón. Que dijo el nombre del de los héroes de una forma informal a este no maestro. Pareció molestarle y siguió hablando. Me siento engañado, afadio ahora con un tono amargo. Toda mi vida pensé que mi padre murió en el mar. Y de repente un día me despierto siendo acosado por un hombre medio toro que me quiere muerto. Mi mejor amigo es en realidad un sátiro que solo se acercó a mí porque ese era su trabajo. Mi padre en realidad es un dios que nunca tuvo la decencia de decirme que estaba vivo, y mi madre no quería terminar lo último, aun con la esperanza en su corazón. Era lo suficientemente duro para que no quisiera hablar de ello. Los dioses tienen que seguir las leyes, aunque algunas de ellas sean dolorosas para terceros, no pueden incumplirlas. Perky, comentó Quirón, intentando evitar por el momento el tema de su madre, sabiendo que ese era un tema muy delicado. Pero no sé, ni un solo mensaje, un regalo, demonios, con solo saber que estaba vivo me servía, respondió Perky. Es un dios, ¿no? Estoy seguro que tiene tiempo de sobra como para decirme algo, aunque sea mandar a alguien en su nombre. Cualquier cosa hubiera servido. Entonces pensarías que te ha abandonado. Aunque sonó demasiado directo, Quirón pensó que decir eso sería necesario para dar un punto. Lo sigo pensando ahora que sé que está vivo, murmuró Perky con la mirada baja, intentando ocultar el dolor que sentía. Quirón no pudo evitar simpatizar con el ojiverde que mantenía la mirada baja. Él también fue abandonado por su madre a una edad temprana. Sentimiento era el mismo, aunque las circunstancias eran otras. ¿Y has visto a Naruto últimamente?, dijo el centauro cambiando de tema para alejar los pensamientos deprimentes del semidios. Consiguió hacer que Perky levantara la mirada. Levó sin verlo 4 días. Él también lo estuvo buscando, necesitaba respuesta. Y por eso aceptó tan rápidamente el cambio de tema. Pensé que tú sabrías algo, dijo para ver cómo Quirón negó con la cabeza. La única explicación lógica que le vino al centauro a la cabeza era que el rubio con marcas de bigotes había abandonado el campamento. No era la primera vez que algo así pasaba, y por lo difícil que fuese para él el pensarlo, tampoco sería la última. Muchos otros semidioses abandonaban el campamento por diversos motivos. Pero ahora que lo pensaba, también notó Hestia llevaba un tiempo sin aparecer en el campamento. Esto podía ser algo normal, pero no para Hestia. Si bien todos los dioses tenían tiempo libre donde lo gastaban haciendo cosas en las que él no se metería, Hestia por otra parte pasaba su tiempo libre en el campamento junto a la hoguera principal, avivándola. Ella quería estar cerca de sus sobrinos el mayor tiempo que pudiese. Aunque la gran días de campamento sin ser conscientes de ella, mayoría nunca le prestase atención. Muchos de ellos acababan toda la conversación quedó silenciada cuando ambos notaron el extraño silencio que inundó la zona. Los cubiertos dejaron de resonar, haciendo que Quirón levantase la mirada y Perky girase la parte superior del cuerpo para saber qué es lo que perturbó a los campistas mientras cenaban allí de parado delante de la hoguera con una bandeja en las manos y unos auriculares blancos en un hombro, mientras el otro colgaba perezosamente por su pecho. Un rubio con el pelo ligeramente húmedo, mientras mascas de bigotes adornaban sus mejillas. Minutos antes, en el claro en medio del bosque donde Gea y Naruto tuvieron la pequeña conversación y el arrebato de ira por parte del rubio, se volvió a formar una extraña brecha negra en el aire. No tardó mucho en verse una pierna cruzar la brecha junto al cuerpo completo de Naruto, que tenía una cara un poco más relajada después de desconectar durante un breve tiempo. Algo que Kairos se fijó con el paso del tiempo es que gracias a tener a los lobos como animales sagrados, es que algunos de sus sentidos fueron potenciados y podría entrar en un trance que se dejaba llevar por sus instintos animales.
Fue algo que le costó muchísimo controlar más cuando tomaba su forma de lobo. La mejor forma de explicarlo era como si estuvieras mirando a través de un agujero sin poder controlar tu cuerpo, y lo peor de todo es que era adictivo. Como si su cuerpo le exigiese dejarse llevar por esos instintos. Uno de los sentidos potenciados fue el olfato, y después de estar un corto tiempo en el claro, pudo notar que aún había una débil fragancia. Y conocía perfectamente a quién le pertenecía esta fragancia. Estia. Era imposible equivocarse, el dulce olor a vainilla junto a un leve toque a roble, y como sabe sé como el roble. Ni preguntes, pero eso era la única pista que necesitaba para saber quién era. Supongo que está siempre en una hoguera alimentándola hace que se te quede un poco del olor de la madera que utilizar. ¿Y por qué no se le quedaba el olor del humo de las hogueras? Tampoco preguntes. Le restó importancia, supuso que simplemente lo estaba buscando sin saber que hizo llorar una vez a unas de personas más importantes de su larga vida. Se preparó para dirigirse nuevamente al campamento mestizo, cuando notó otra vez el porta de Iris formarse haciéndole fruncir el ceño. La verdad, mitológicos, solo podrían saber de él si la propia Iris, es que ese portal sería completamente de sentir o ver para todos los semidioses otros seres así lo quisiera. Lástima que Naruto no era un semidios y un ser mitológico normal. Es hora de empezar, se dijo mentalmente siendo escuchado por los 9 Bijus que residían en el interior de su cuerpo. Empezó a elevar su poder divino, pero solo hasta el punto de no ser notado por nadie, incluso por la misma Iris, que no notó que su portal estaba siendo modificado por culpa del rubio para que no le fuese posible mostrarle esto a los ser olímpicos. En realidad solo era Zeus el que le obligó a mostrar constantemente al campeón de Chaos para la mínima sentenciarle la muerte por ser un peligro para el Olimpo. En verdad solo temía perder su trono. Iris se escuchó a solitaria voz del rubio mientras miraba fijamente la dirección del portal. La mujer nombrada saltó de su asiento por lo inesperada que fue escuchar la voz del rubio a través del portal llamándola. Después de superar la sorpresa, solo la curiosidad fue notada en su hermoso rostro. El portal empezó a formarse nuevamente más cerca de Naruto. No tardó en poder ver el rostro del Riz a través de él. Una mujer hermosa con un rostro fino, labios carnosos, una nariz fina, un pequeño lunar debajo de su ojo izquierdo, ha aumentado su belleza con esa pequeña imperfección en su rostro. El cabello rubio dorado le cafa como si fuese una cascada con las pequeñas cejas del mismo color que su cabello. Pero lo más le llamó la atención fueron sus ojos adornados con unas largas pestañas. Unos ojos que parecían cambiar de color dependiendo de cómo le diese la luz, rotando entre rojos, azules, morados, rosas, amarillos. Oh, dijo con una voz seductora. ¿Qué quiere el campeón de Chaos de mí?, dijo mientras acercaba su rostro ligeramente al portal expectante de las palabras del rubio. Un trato, respondió Naruto haciendo que la diosa de Arcofris levantase levemente sus cejas. Iris no dijo nada esperando que Naruto le diga lo que quería de ella. Deja de mostrar todos mis movimientos al Olimpo. Finalmente escuchó lo que quería el rubio, lo que le hizo levantar ahora totalmente sus pequeñas cejas. ¿Y lo sabía todo este tiempo?, pensó Iris para segundos después golpearse mentalmente. Bastante obvio, lo acaba de hacer ahora mismo. Nada más de darse cuenta de que el rubio sabía desde el principio que estaba siendo observado, no pudo evitar que un escalofrío le recorriese el espalda. Tenía plena confianza en hacer que su portal no fuese detectable para aquellos que no sean los 12 olímpicos o seres superiores a ellos, pero ahora viene este extraño rubio con marca de bigotes en las mejillas y no solo sabe que lo están observando constantemente, sino y sé que quiere algo de ella. Esto empezaba a preocuparla. Observó con su poder el portal, por si acaso fuese algún error que cometió, lo dudaba, pero nunca se sabe. Y entonces se dio cuenta de que estaba siendo reprimida por algo que le impedido mostrar esto al Olimpo. No solo al Olimpo, no podía generar otro portal y tampoco podía cerrar el que LD conectaba con el rubio, lo que le dijo que era más de lo que realmente mostraba, era capaz de controlar uno de sus poderes que lo ataban a su dominio. Intentó buscar una salida más lógica. Todo esto, no podía ser Naruto Uzumaki el que estaba controlando su propio poder, tendría que haber algo que se le estaba escapando, pero eso no quitó el hecho de que ella había subestimado al rubio. No solo ella lo subestimó, lo estaba haciendo el Olimpo entero. Ahora podía entender por qué Chaos lo reclamó como su campeón. ¿Se podría ser Lady Chaos la que estaba controlando los portales? Intentó razonar mentalmente. Mientras tanto el rubio inclinó levemente la cabeza observando la hermosa cara de Iris que tenía el ceño ligeramente fruncido por estar sumergida en sus pensamientos.
Cuando estaba a punto de hablar fue interrumpido por la diosa del arco iris. No puedo hacerlo, dijo con tono serio, perdiendo el tono de voz seductor que utilizó al principio. No sabemos quién eres, qué es lo que buscas y por qué alguien como Lady Chaos te eligió para que seas su campeón. Y digamos que casi todos los seres relacionados con Gea siempre han mantenido una actitud agresiva hacia el Olimpo, terminó la rubia, mirando seriamente la cara del rubio a través del portal, sin apartar la mirada y mirándolo fijamente a los ojos, intentando mostrar que no estaba de broma. No sé si esto se sigue haciendo hoy en día, pensó Naruto, haciendo que el interés de los Bijus creciera, expectantes por las siguientes palabras del rubio con bigotes. Juro por el río Styx que no planeo perjudicar al Olimpo, dijo Naruto con la misma seriedad que ella, sin apartar sus ojos de los ojos del Riz. Mentiría si ella no esperó un juramento similar por parte de Naruto, lo que no esperó fue la convicción de su voz. Sintió como si lo creyese aún sin jurar por el río Estigia. Pero Iris, no eres del tipo que cometía el mismo error 2 veces, no le gustaba pensar que era más inteligente que eso y ya había subestimado a Naruto una vez, no lo haría 2 veces. Por lo que Su rápidamente empezó a pensar por qué juraría para ganarse su credibilidad, y más siendo un juramento que te perseguirá por el resto de tus días. Por lo que llegó a una conclusión. No tiene miedo a morir o es inmortal, pensó para después mirar al rubio. No era la primera vez que Urser inmortal hacía un juramento por el río Styx y no cumpliese con su palabra, y por desgracia tampoco sería la última vez. Por otro lado, Naruto, no al tanto de los pensamientos de Iris, tenía otra idea diferente. ¿No conoce el juramento?, pensó el rubio. ¿Qué es ese juramento?, preguntó Son Goku, ya que era el Biju que más sentido del honor tenía y un juramento era la viva imagen de honor. Si se cumplía, claro. Algo que juramos yo y mis hermanos la primera vez que fuimos al Tártaro, respondió Naruto. Juramos enfrente del río Estigia que ganaríamos la guerra contra los titanes, aunque nos costase la vida, respondió. Después de eso escuché que otros hijos e hijas de titanes, junto a seres como Linfas, Cíclopes, Náyades y demás, utilizaban el mismo juramento, dando su vida a cambio de no cumplir su palabra. N/A. Esto no es canon ni lore ni nada, ni siquiera sé si realmente existe lo del jurar por el río Styx o es algo sacado solo en los libros y fanfics de Erky Jackson. Simplemente estoy sacando ventaja de algo para utilizarlo en un futuro. Un juramento casi nulo ya que todos sois inmortales, comentó Kurama. Bueno, perder esa guerra era igual a morir. Mueren nuestros sueños, nuestra determinación, nuestra libertad y nuestra esperanza, pensó el rubio para contestar a Kurama. Si llegamos a perder esa guerra, la muerte es algo que hubiésemos deseado, terminó de decir con un tono amargo sin recibir ningún otro comentario por parte de los Bijus. Lo tardó en sentir el caliente chakra de Matatabi por todo su cuerpo, abrazándolo. Sacando una pequeña sonrisa del rubio al entender que era una forma de reconfortarlo de la gata de 2 colas. Silencio, si no se acuerda, tendré que ir más. Naruto volvió al asunto que tenía pendiente con la hermosa diosa del arco iris que aún se mantuvo lejos. Es imposible que no conozca este. Los ojos de Naruto dejaron de ser azules y tomaron una tonalidad oscura con pequeñas luces blancas, como su mirar de mirar al cielo nocturno lleno de estrellas o se tratase. Juro por Chaos, creadora de todo, que no quiero perjudicar al Olimpo. Nada más procesar lo que había dicho el rubio, no pudo evitar abrir los ojos como platos y separarse del portal que tenía delante. Nunca esperó esto, nunca en su larga vida había visto a alguien jurar delante de ella por Lady Chaos y nunca lo había esperado. Ahora sí que no sabía qué pensar. Como todo ser divino conocía de este juramento, era un juramento que ni siquiera tu estatus, poder o inmortalidad podía salvarte de incumplirlo. Tan rápido como lo incumplas, dejarás de existir literalmente, ni siquiera los recuerdos quedarán vivos. ¿Sepe por qué?, preguntó incrédula por las palabras de Naruto. Para poder llegar al trato. No, respondió Iris sin poder evitar tartamudear. No es eso, porque hacer ese juramento solo yo estando de testigo, porque evitar que todos los G.Tros olímpicos lo escuches y así quitarte de encima a Zeus, continuó la hermosa rubia, matando cualquier tipo de formalidad al nombre a Zeus. Si rey del Olimpo estuviera presente, ella sabía que sería castigada severamente por algo tan simple. Solo con el juramento de Styx habría bastado, murmuró por último siendo escuchado por el rubio. Tengo mis motivos, respondió con una tonta sonrisa en su rostro, cautivando al Riz momentáneamente. Aunque admitió que fuerza mantener oculto algo al Olimpo, ella tenía la certeza al 100% de que no sería algo que dañase al Olimpo. Ni siquiera le vino esa idea a la mente. Si lo hiciera sería una forma de faltarle el respeto a Chaos. Si hubiera encontrado una forma de evadir el juramento por ser el campeón de Chaos,
No pudo evitar pensar para después disculparse mentalmente con Lady Chaos. Pensar siquiera eso sería una falta de respeto, ya que era como decir que Chaos favorecía por encima de todos a Naruto. Tampoco estaba muy lejos de la realidad. No era que lo favoreciese, pero sí que tenía un interés mayor que con cualquier otro ser. Incluso de otros panteones, pero, aunque yo esté de acuerdo en no mostrarte antes el Olimpo, no puedo decir lo mismo de Zeus, dijo el Riz mostrando sus dudas. Tranquila, muéstrame solo a mí, respondió rápidamente Naruto, desconcertando a Iris. ¿Kude? Preguntó a Rubias, ¿esto es algún tipo de broma? Volvió a preguntar recibiendo una sonrisa juguetona por parte de Naruto, haciendo que su última pregunta cobrase más vida. No tardó ni un segundo cuando una pequeña explosión de humo estalló al lado del rubio, dejando aún más confundida a Iris, la cual actualmente estaba casi segura al 99% que esto algún tipo de broma por parte de Naruto. El 1% se debía a que su mente era incapaz de asimilar que llegaría a orar por Chaos simplemente por una broma. Pero entonces volvió a sorprenderse nuevamente. Un clon idéntico a Naruto apareció a su lado, dejando en shock al Riz. Puedes mostrarme a mí, permaneceré el mayor del tiempo en el campamento mestizo, pero quiero que a ellos los dejes al margen. Ellos. Ya había perdido la cuenta de las veces que este niño la había sorprendido en un corto periodo de tiempo. Eso significa que puede crear más de uno. Y supiera que en realidad podía crear miles, le podría dar un paro cardíaco, y si supiese las verdaderas capacidades de los clones, no sabría si se moriría realmente o ofreciese su propio cuerpo para que Naruto le enseñase la técnica. Y entonces, la voz del rubio el sacó de sus pensamientos y notó que Naruto estaba esperando pacientemente su respuesta. ¿Qué me ofreces a cambio? Respondió con otra pregunta. Después de todo, un trato es un acuerdo donde las dos partes sales beneficiadas. Naruto pensó seriamente sobre qué ofrecerle al Riz a cambio de literalmente traicionar a Zeus. Le guste o no, él dio la orden de mantenerlo vigilado e incluso llegó al punto de ser el mismo que se rebajó a vigilarlo. Él mismo me dieron una orden: si no me ofreces algo que merezca la pena el riesgo que estoy corriendo, dijo dejando la amenaza en el aire, tampoco es algo que cumpliría si lo que le ofreciese no cumplía con sus expectativas. Después de todo, lo único que le sobra a un inmortal es el tiempo, y lo peor de todo es que el aburrimiento es la sensación más dominante que un dios llega a sentir la mayor parte de su vida, y ahora se estaba divirtiendo por culpa de la caja de sorpresas que es el rubio con bigotes. No malgastes mi tiempo, comentó la diosa del arcófris, dejando en claro un punto con el que, aunque ella no lo sabía, Naruto ya contaba, porque si Zeus es el dios del cielo, necesita mi portal para tenerlo vigilado. Se preguntó ahora Iris, no Zapfa, porque aún no había pensado eso desde el día en que fue obligada a mantener al rubio bajo vigilancia constantemente. Contra más lo pensaba, menos sentido tenía para ella. El cielo es superior al arco iris, con su dominio en el cielo podría incluso ver más que ella. O suficientemente vago como para obligar a otras a hacer su trabajo mientras se siente y solo observa. Era una forma de dominancia, haciéndole hacer algo que ella sabía perfectamente que podría ser el mismo e incluso mucho mejor. Aunque en realidad le molestó, no le sumó más importancia y se centró lo que el rubio estaba dispuesto a ofrecerle a cambio. Construiré una cabaña tuya en el campamento mestizo, respondí Naruto simplemente ganando una vez más una reacción de sorpresa por parte del Riz, algo que le hizo soltar una pequeña risa. Iris no sabía ni qué decir. Esto era mucho más de lo que hubiera esperado. Los dioses no pueden construir sus cabañas en el campamento, pero nadie dijo nada de los campistas, comentó Naruto, ganándose nuevamente toda la atención de Iris. El problema es que nadie tenía el valor suficiente para hacerlo por miedo a faltarle el respeto a los olímpicos o algo así, dijo restándole importancia al tema. En verdad era una estupidez. El terreno del campamento era lo suficientemente grande para albergar todas las cabañas de los dioses que suelen tener hijos. Pero, intentó decir Iris para ser interrumpida por Naruto. El Olimpo son todos, no solo 12, dijo Naruto con seriedad en su voz. No tiene sentido que en un campamento donde el principal objetivo es mantener a salvo a los semidioses y entrenarlos para que se puedan defender, solo tengan 12 cabañas. Naruto aún notó la cara insegura de Iris. No sé de otros, pero si hay alguien que se merece algo, eres tú, Iris. Te uniste a los dioses en la guerra contra los titanes, siendo una parte sumamente importante y ayudando en todo lo que podías. Esto es algo mínimo con lo que en realidad te mereces. Iris podía sentir la humedad que se acumulaba en sus ojos. Tener una cabaña en el campamento, una forma de reconocimiento, un privilegio que era.
Hasta ahora solo los 12 dioses olímpicos habían tenido y esta era la primera vez alguien fuera de su círculo de confianza le ofrecía reconocimiento luego. Que da igual lo que hiciese, la trataría como si fuese su obligación y ya, siquiera un simple agradecimiento, en realidad eso hubiese pensar, ido suficiente la mayoría de las veces. Pero lo único que ganó fueron miradas frías y una moneda de oro como si de una puta barata se tratase tanto por parte de ellos dioses inmortales. Muy pocos era la excepción a esta forma de tratarle. Gracias dijo como pudo ya que le temblaba la voz algo que le sacó una pequeña sonrisa a Naruto pero a cambio quiero que, si tienes un hijo con un humano, lo reclames nada más ponga un pie en el campamento, añadió recibiendo un asentimiento por parte de Iris que no confió en su propia voz para responder de forma verbal y tratando de evitar el contacto visual con Naruto por vergüenza. A mi vigilado, sino a ti también dijo Naruto ganando otro bien, no poder construir la cabaña pronto ya que podría hacer que no solo me mantengas asentimiento por parte de Iris después de todo, eso no es algo que se vea todos los días Naruto noto como el sol caí por el horizonte, dándole a entender que había pasado más tiempo de lo planeado hablando con Riz ha sido un placer hacer negocios contigo hablo en broma mirando al portal ganándose la atención del Riz la cual solo lo miró y mostró por primera vez desde que empezaron a hablar una verdadera sonrisa desde la primera vez que la vio, ahora pudo ver realmente a la Riz que él recordaba, una niña a sus ojos que exudaba felicidad con su sonrisa contagiosa. Incluso en los peores momentos era capaz de sacarte una sonrisa la hija de Electra que se unió a los dioses, ofreciéndose a utilizar su velocidad para ser la mensajera, mensajes donde se sentaban las bases de victorias de algunas batallas. Si eso no es motivo para construir una simple cava en el campamento en su nombre no sabía qué decirte que era lo que hacía merecer tal cosa. Fue simple, ese campamento en primer lugar existe gracias a ella. Iris notó que la estaban llamando, no te tienes que preocuparte, solo te mostraré a ti habló rápidamente para no hacer esperar al Olimpo ya que el mismísimo Zeus era el que la estaba llamando, había algo que la molestaba, desde el momento que se percató que no podía manejar su propio dominio con libertad y quería deshacerse de ese sentimiento antes de irse. ¿Quién eres? La pregunta no sorprendió a Naruto en lo más mínimo, en realidad lo único que le sorprendió es que le preguntase al final de su conversación la pregunta no es que soy, respondió Naruto con una sonrisa en su rostro, es quien soy antes de que el Riz pudiera contestar o rehacer la pregunta, cerró el portal dejando a Iris con la duda, una Iris que aún sabiendo que el rubio escondía algo, no pudo sospechar de él por extraño que parezca. Suspiro volvió a caminar y campamento, exactamente cero cabaña de era. Actualidad lo le importaba ser el centro de atención, no es que se esforzarse para hacerlo ni lo contrario, simplemente le era algo irrelevante, es simple si la gente quiere mirar, que mire. Necesito una ducha comentó mentalmente pero la reacción que obtuvo simplemente por aparecer en la cena junto a todos los campistas era mucho más de lo que espero en un principio, aunque lo mostró físicamente pudo ver a todo y cada uno de los campistas dejar de conversar o comer solo para mirarlo dirigirse a la hoguera y hacer su ofrenda como lo hacían todos. Bo le dio más importancia mientras se centraba en la canción que estaba escuchando Poino de sus oídos y en acercarse a la hoguera. Agarró 2 porciones de carne que mantenía en su bandeja lanzó a la lumbre pensado en esta era, algo simple. Esto era algo que todos hacían no. Entonces ¿y por qué tanta gente lo miraba como si fuese algún tipo de mono de feria? No se preocupó mucho por eso, no sería la primera vez que le pasaba algo así y tampoco la última. Nada más terminar de hacer su ofrenda camino en dirección a la mesa de Hera, fue muy simple encontrarla, después de todo no había muchas mesas con una corona rodeado de plumas de pavo real tallada en el mármol con adornos dorados en las esquinas pero al contrario de Perky, nadie intentó pararlo. No sabían si era por el hecho de estar concentrados 12 en otra cosa o por el morbo de saber cuál sería su castigo. Lo tardó en tomar asiento en solitario, empezar a comer tranquilamente como si no era algo que le molestara. Entonces las ninfas encargadas comidas a los semidioses que absortas por la aparición del rubio después de estar desaparecido durante unos 4 días se dieron cuenta de sus acciones, rápidamente se acercaron a para intentar impedir que siguiera sentado en la mesa de Hera. Mesa una de las diosas más rencorosas del Olimpo temieron muchas cosas, desde a la transformación en algún tipo de animal extraño hasta la muerte instantánea. Pero no pasó nada, nada había perturbado la cena del rubio y nadie tuvo el atrevimiento de reprocharle por sentarse ahí. Que incluso Hera temía la reacción de Chaos por atacar directamente a su campeón.
Ese fue el pensamiento en conjunto de las ninfas que intentaron detenerlo, las cuales sin darse cuenta estaban a solo unos metros del rubio, que pareció ver sus acciones y levantar levemente una ceja al ver el nerviosismo palpable de las ninfas. ¿Sí? Preguntó para saber qué estaba pasando. Ser más simple leer sus pensamientos y terminar lo antes posible para irse nuevamente al hacer el centro de atención tampoco era algo que él disfrutase y a veces llegaba a ser molesto, como lo cabaña de Era. Aunque no le molestase estaba haciendo actualmente. Cuando escucharon las palabras de Naruto las dos ninfas, que fueron las primeras en reacción y las más cercanas en consecuencia negaron con alta del grupo, intentado cubrir leve tartamudeo con la cabeza enhenada. El simple tartamudeo salió de los delicados labios de la ninfa más dulce voz. ¿Necesitas algo más?, dijo Ia ninfa que estaba a su lado con una suave voz para intentar cubrir el nerviosismo palpable en el ambiente. Naruto pudo notarlo. Por lo que con una sonrisa en su rostro bigotudo para calmar a las ninfas dijo: ¿tenéis ramen? Algo tan simple como una sonrisa y unas palabras seguras podían calmar los nervios de casi cualquier persona y esta vez no fue una excepción. Naruto pudo notar cómo los hombros de las hermosas ninfas se relaban junto a sus bellos rostros. Para después ve a sentir a la macerna. Él te lo traeré enseguida, respondió rápidamente devolviéndole la sonrisa a el Anosapfa pero la sonrisa del rubio era muy contagiosa. Normalmente no cocinaría ella misma, con tener un recipiente y pedir lo que quería era suficiente, pero algo dentro de ella le decía que le cocinase por ella misma los fideos que le pidió el rubio. Siempre siguió sus instintos y estos le decían que cocinar para el rubio sería más un privilegio que una orden. Campista, se escuchó la grave voz de Quirón, llamando a todos los presentes, ganándose la atención de todos, incluso la del rubio, que por el rabillo de ojo vio a la ninfa que se ofreció a traerle su preciado ramen. Malditos genes. Uzumaki no pudo evitar pensar por su extraña adicción al ramen, un palto poco saludable, pero a su vez tan delicioso. Mañana tendremos el juego de capturar la bandera, volvió a anunciar con orgullo, ganándose los vítores de todos los campistas, sobre todo de la mesa de los hilos de Ares. ¿Y juego de capturar la bandera?, se preguntó Naruto mentalmente por no saber lo que era eso. ¿Que es el juego de capturar la bandera? Para su propia suerte no tuvo que preguntar por él mismo, ya que pudo escuchar a Perky preguntar por él mismo, agradeciéndole mentalmente. Una batalla que se llevará a cabo en los bosques cercanos al campamento, donde los dos bandos conformados por diferentes cabañas lucharán para obtener la bandera del equipo enemigo y defender la suya, respondió Quirón, haciendo que Naruto frunciera el ceño. Atenea, Apolo y Hermes formarán el equipo azul, volvió a hablar el centauro. Ares, Hefesto, Afrodita, Dionisio y Demeter formarán el equipo rojo. Nada más escuchar el nombre su cabaña, los hijos de Ares se emocionaron un poco de más. Naruto se desconectó de todo esto, volvió a reproducir la música de su smartphone, pero no pudo evitar notar la mirada de Quirón, que lo estaba mirando, y prepararse para comunicarle algo que él sabía lo que era. Y si adelanto me niego, dijo con indiferencia. Las palabras fueron lo suficientemente fuertes como para ser escuchado incluso por aquellos que hablaban emocionados por el juego. No tardó en volver a ser el centro de atención. La guerra no es juego, volvió a decir el rubio, al notar nuevamente que Quirón querría replicarle por negarse. Todo aquel que se tome la guerra como un juego no merece más de un segundo de mi tiempo, rió, fue el pensamiento común de todos los campistas. Mientras que algunas de las hijas de Afrodita se mordían el labio inferior mientras miraban a Naruto con ojos lujuriosos. Todos los campistas tienen que participar en el juego de capturar la bandera, dijo Quirón, incluso las cazadoras de Artemisa lo hacen. Atenea, Apolo, Hermes, Ares, Hefesto, Afrodita, Dionisio y Demeter, dijo ahora el rubio, dejando un poco sorprendidos a los campistas por nombrarlos sin miedo. Era no participa, me dejo quedarme en su cabaña, como mínimo tendría que representar su cabaña. Terminó el rubio, no participo y estoy bien con eso. No volvió a prestar más atención y vio como una ninfa se acercaba con un cuenco de ramen humeante y una sonrisa en su rostro, ganándose la atención del rubio. Quirón sabía cómo reprochar eso y simplemente aceptó las palabras del rubio. Después de todo, él mismo lo vio salir de la cabanilla de Hera, y si eso no fuera suficiente, verlo comer en esa mesa ya era todo lo que necesitaba. Tiene miedo, habló con arrogancia uno de los hijos de Ares. Naruto lo escuchó claramente, pero no le tomó importancia a las palabras de un niño. A sus ojos Monte Olimpo acabarían rechinar de los partiendo dientes sus semuelas.
Escucho en el Thor templo de Pit principal, un pechín rechinar que si se hacían Akfan mínimamente más fuerte todos los presentes jurarían que al ver el rostro del culpable de ese desagradable sonido no era otro que Zeus, el cual estaba sentado en su trono por culpa de una pequeña reunión para formar los equipos del juego de la bandera, si no era malo ya que ese simple mortal fuese nombrado campeón de Chaos y estar relacionado con Gea, sino que también vio con impotencia como le permitía quedarse en su cabaña, sino que ahora se muestra indiferente no solo hacia el juego que él mismo ordenó hacer para calmar su aburrimiento, sino que tuvo el valor de nombrar a los dioses por algo tan pequeño como para dar un punto para el cual negarse a participar, un punto válido para todos menos para dos, el rey de los dioses. Tal osadía seguro que mis hijos podrían humillarlo y por eso no quiere participar. La voz de Ares entró por sus oídos, sacándolo de sus pensamientos homicidas, sacándole una sonrisa desagradable y mirar a Hera que permanecía estoica y fría como siempre a su lado. Hera, decide un bando, dijo Zeus ganando la atención de todos los presentes. No, intento negarse a formar parte de algo tan ridículo. No era una pregunta, era una orden. Esas palabras desconcertaron y disgustó a algunos de los 12 olímpicos. ¿Por qué llegar tan lejos por algo tan pequeño? Esto no va a acabar bien, pensó Apolo. Campamento mestizo.